Nunca imaginé que una noche cambiaría todo para siempre. Hola, me llamo Carmen, tengo 44 años. Toda mi vida he criado a mi hijo Álvaro sola, en un pequeño pueblo llamado Valdemoro, en la Comunidad de Madrid. Hemos sido inseparables, él es mi mundo y yo, la suya. Álvaro tiene 22 años ahora, y aunque creció, siempre ha sido mi niño. Esta es la historia de una noche que rompió todas las barreras entre nosotros, una noche que dividió mi vida en un antes y un después. Aquella noche, Álvaro llegó a casa exhausto. Había estado trabajando y estudiando sin descanso, y se le notaba en el rostro, cansado y pálido. Me dijo que tenía frío y que se encontraba mal. El invierno en Valdemoro había sido especialmente frío, y la calefacción de nuestra antigua casa no funcionaba bien. Con preocupación, le dije que se metiera en la cama conmigo, bajo la manta, para que se calentara rápido. Al principio todo parecía normal. Solo una madre cuidando a su hijo. Lo cubrí con una manta gruesa y me acosté a su lado para que no pasara frío. Álvaro se acurrucó contra mí, como cuando era pequeño, me abrazó y apoyó la cabeza en mi hombro. Sonreí para mis adentros. A pesar de que ya era un hombre, seguía siendo mi niño. Pero entonces, algo cambió. Se acercó aún más. Su mano, cálida y pesada, descansó sobre mi cintura. Me quedé paralizada. Él parecía dormido, respiraba tranquilo, pero sentí como su cuerpo reaccionaba bajo la manta. Su excitación era evidente, y mi corazón empezó a latir con fuerza, como si él pudiera escucharla. Me quedé quieta, sin saber qué hacer. Era mi hijo, Álvaro. Intenté convencerme de que era solo algo fisiológico, que él no estaba consciente, que todo pasaría. Pero él no estaba dormido. Movió la cabeza, me miró con una mirada profunda, oscura, nada infantil, que me revolvió por dentro. No dijo nada, solo me observó mientras sus dedos recorrían mi brazo con un movimiento ligero, casi accidental, pero que me hizo estremecer. Debía apartarme, decirle que parara, pero no pude. Me quedé allí, atrapada en ese aire denso y caliente que se había formado entre nosotros, un aire casi insoportable. Se acercó aún más. Su aliento rozó mi cuello y su mano se posó suavemente en mi muslo, como si pidiera permiso. No me moví, no podía. En mi cabeza solo había una idea: esto está mal. Pero, ¿por qué me sentía tan tranquila? ¿Por qué parecía tan correcto? Con delicadeza, apartó un mechón de mi cara, como si yo no fuera su madre, sino una mujer deseada. Por primera vez en años, sentí que no era solo una madre, sino una mujer deseada. Nos quedamos paralizados. Él me miraba a los ojos, y vi miedo en su mirada. También estaba confundido, pero no apartaba la vista. Yo tampoco. Entonces, lo peor sucedió, se inclinó lentamente, tan despacio que podía detenerlo en cualquier momento, podía decir, no. Pero guardé silencio. Sus labios casi rozaron los míos. Y justo en ese instante, el timbre de la puerta sonó de golpe, fuerte, como un disparo. Los dos nos sobresaltamos. La burbuja se rompió. Me levanté de un salto y fui a abrir. Mi corazón latía como loco. En la puerta estaba el vecino, Paco, que había venido a revisar la calefacción. Dijo que vio luz y pensó que podríamos necesitar ayuda. Mientras hablaba, sentí la mirada de Álvaro clavada en mí, pesada y ardiente. Cuando me giré, vi en sus ojos un fuego nuevo, un sentimiento desconocido para mí, celos auténticos de hombre. Paco se fue, la puerta se cerró, y el silencio se volvió insoportable. Álvaro pasó a su habitación sin decir nada, cerró con llave. Yo me quedé en el pasillo, entendiendo todo. Habíamos cruzado una línea, aunque no nos hubiéramos tocado de verdad. Nunca volveremos a ser los mismos, pensé. Pero eso no fue todo. Más tarde, Álvaro volvió, golpeó suavemente la puerta de mi habitación y se sentó en la cama. La cabeza baja, la voz temblorosa. Mamá, no sé qué me pasa. No quiero arruinarlo todo, pero no puedo ignorarlo. Tomé su mano y le susurré, yo tampoco puedo. Nos quedamos sentados, en silencio, las manos entrelazadas. En ese silencio había miedo,
culpa, ternura, deseo, amor, y algo prohibido que ambos habíamos sentido, pero que aún no nos atrevíamos a nombrar. No sé qué pasará después. Decidimos no apresurarnos, darnos tiempo. Pero sé una cosa con certeza, esa noche cambió todo para siempre. Él ya no es solo mi hijo, y yo ya no soy solo su madre. Si has llegado hasta aquí, seguro que entiendes lo difícil, aterrador y a la vez irresistible que fue esta historia. Me encantaría saber qué harías tú en mi lugar. Gracias por escucharme. La noche en que todo cambió empezó como cualquier otra en Valdemoro, con el frío calando hasta los huesos y la chimenea luchando por mantener viva la llama. Yo, Carmen, acababa de preparar la cena mientras pensaba en lo agotado que estaba Álvaro últimamente. Sus 22 años no le habían librado del estrés de compaginar trabajo y estudios, y yo veía cómo se consumía poco a poco, como una vela en llamas bajas. Cuando entró por la puerta, la expresión en su rostro me hizo preocuparme de inmediato. Sus ojos, normalmente llenos de energía y chispa, estaban apagados, casi vidriosos. «Mamá, tengo frío, me siento fatal», me dijo con voz débil. La calefacción fallaba y las noches en la casa se hacían interminables. Por eso, sin dudarlo, le invité a meterse en mi cama, bajo la manta gruesa que había comprado en el mercadillo el mes pasado. Mientras se acurrucaba contra mí, sentí como el calor de su cuerpo contrastaba con el frío de la habitación. Aquel abrazo me recordó a cuando era pequeño, a sus primeros años, cuando cualquier miedo o tristeza se disipaba con un simple gesto mío. Me miré el pijama de franela que llevaba, cómodo y desgastado, y pensé en lo rápido que había pasado el tiempo. Pero aquella noche, algo en el aire cambió. No era solo el frío ni el cansancio, sino una tensión invisible que se colaba entre nosotros. Álvaro se acercó más, y su mano, inesperadamente cálida y firme, se posó en mi cintura. Un escalofrío recorrió mi espalda. Intenté racionalizarlo, convencida de que era solo una reacción involuntaria, un reflejo de su cuerpo agotado. Sin embargo, sus ojos, oscuros y profundos, me miraban de una forma que no podía entender. No era la mirada de un hijo hacia su madre, había algo nuevo, algo prohibido. Sentí que mi respiración se aceleraba y que el corazón me latía con fuerza, casi haciendo ruido en el silencio de la habitación. Intenté apartar la mano, pero mis músculos estaban paralizados por la mezcla de miedo y confusión. El roce de sus dedos sobre mi piel era tan suave que parecía un susurro, pero para mí era un grito silencioso que quebraba todas las reglas. En ese instante, mi mente se debatía entre el deber y el deseo, entre lo correcto y lo prohibido. Álvaro apartó un mechón de mi rostro con una ternura inesperada, como si yo fuera una mujer y no la madre que había cuidado de él tantos años. El peso de la situación me aplastaba, pero al mismo tiempo había una extraña calma dentro de mí, una calma que me confundía aún más. Sentí que estábamos al borde de un precipicio, con la oscuridad delante y sin saber si dar un paso atrás o lanzarnos al vacío. Y entonces, justo cuando sus labios se acercaban a los míos, el timbre de la puerta sonó con fuerza, como un disparo que rompió el hechizo. El momento explotó y salí disparada a abrir. El vecino Paco estaba allí, preocupado por la calefacción. Mientras él hablaba, sentí la mirada de Álvaro clavada en mí, llena de un fuego que nunca antes había visto en él. Cuando me giré, su expresión era una mezcla de rabia y celos que me heló la sangre. El silencio volvió a la casa, más denso y pesado que nunca. Álvaro se retiró a su habitación, dejando la puerta cerrada con llave tras de sí. Yo me quedé en el pasillo, con la sensación de que habíamos cruzado un límite invisible y que nada volvería a ser igual. Aquella noche, mientras me sentaba en la cama, sentí que el mundo se derrumbaba y que una parte de mí se desvanecía, dejando al descubierto un territorio desconocido y peligroso. Sabía que teníamos que enfrentarnos a lo que había sucedido, pero también que el camino sería oscuro y lleno de sombras. Sin embargo, en el fondo, una pequeña voz me decía que no podía negar lo que había sentido, ni lo que había visto en los ojos de Álvaro. Así comenzó una historia que cambiaría para siempre lo que creía saber sobre el amor, la lealtad y los límites que creíamos infranqueables. Pero, sobre todo, una historia que me obligaría a cuestionar quién era yo realmente y que estaba dispuesta a aceptar. La noche apenas comenzaba, y yo ya sabía que nada volvería a ser igual.
Nunca pensé que una simple noche fría en Valdemoro se convertiría en el inicio de una tormenta que arrasaría todo a su paso. Soy Carmen, y después de aquella incómoda madrugada, el ambiente en nuestra casa cambió para siempre. Al día siguiente, el silencio pesaba más que el frío que aún colaba por las ventanas mal aisladas. Álvaro apenas habló durante el desayuno, evitando mi mirada y masticando lentamente el café con leche y la tostada. Me vestí con cuidado, eligiendo un vestido sencillo y suelto, pero que al mismo tiempo me hacía sentir mujer, no solo madre. A pesar de la normalidad aparente, sabía que entre nosotros flotaba una tensión invisible, como una brisa helada que amenazaba con congelar todo a su paso. Intenté mantener la rutina, pero cada gesto, cada palabra, parecía cargado de un significado oculto. Álvaro pasó la mañana encerrado en su habitación, mientras yo limpiaba la casa, tratando en vano de ordenar también mis pensamientos. No podía dejar de recordar esos ojos oscuros, esa mirada llena de un deseo que no entendía ni sabía cómo manejar. Por la tarde, decidí salir a caminar por el centro de Valdemoro. La Plaza Mayor, con sus farolas encendidas y los puestos de castañas asadas, parecía un escenario lejano a lo que estaba viviendo. Observaba a las parejas paseando, riendo, y sentía una mezcla de envidia y tristeza. ¿Cómo podían ser tan libres cuando yo estaba atrapada en una situación que parecía sacada de una pesadilla? Volví a casa con el corazón encogido, sabiendo que la noche se acercaba y que tendría que enfrentarme de nuevo a la presencia de Álvaro. Preparé la cena con manos temblorosas, intentando que todo fuera lo más normal posible. Cuando llamó a la puerta de mi habitación, mi cuerpo se tensó. Él entró sin decir palabra, se sentó al borde de la cama y bajó la cabeza, como un niño culpable que sabe que ha roto una regla invisible. «Mamá», susurró con voz temblorosa, «no sé qué me pasa. Estoy perdido, y no quiero que esto destruya lo que tenemos». Lo miré, vi en sus ojos el miedo y la confusión que también sentía yo. Tomé su mano entre las mías, buscando transmitirle calma, aunque en mi interior todo era un caos. «Yo tampoco lo entiendo del todo, Álvaro», le dije, «pero sé que no podemos ignorarlo». Nos quedamos así, en silencio, aferrados a ese pequeño gesto que era al mismo tiempo una declaración de vulnerabilidad y confianza. En ese momento, comprendí que nuestra relación había cambiado para siempre, y que lo que habíamos vivido no era un simple error ni una fantasía pasajera, sino algo mucho más profundo y peligroso. La noche volvió a caer sobre Valdemoro, y con ella, una mezcla de deseo, culpa y temor que nos envolvía como una manta demasiado pesada para soportar. Sabía que no podía huir de lo que sentía, ni de lo que él sentía. Pero también sabía que lo que estaba ocurriendo era un tabú, una línea que nadie debía cruzar. Mientras cerraba los ojos esa noche, intentaba encontrar respuestas, pero solo encontraba preguntas sin resolver. ¿Qué nos esperaba después? ¿Seríamos capaces de enfrentar las consecuencias? ¿O acabaríamos destruyéndonos en el intento? Lo único cierto era que aquella noche había marcado un antes y un después, y que la historia que estaba viviendo no tenía un final claro ni fácil. Solo sé que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual en nuestra pequeña casa de Valdemoro. Aquella noche en Valdemoro se había convertido en un torbellino de emociones que me arrastraban sin control. Soy Carmen, y aún recuerdo con una mezcla de miedo y fascinación cómo todo comenzó a desbordarse, como si el tiempo se hubiera detenido en un suspiro interminable. Después de aquella conversación silenciosa con Álvaro, la tensión entre nosotros se volvió casi tangible, como una corriente eléctrica que recorría cada rincón de la casa. Me había acostado con el corazón encogido, pensando en lo que había pasado, en lo que estaba pasando. La mente no me dejaba en paz, repasando una y otra vez esos momentos robados bajo la manta, ese roce de manos y miradas que no deberían haber existido. Cuando el reloj marcó las 12, escuché un suave golpe en la puerta de mi habitación. Álvaro estaba allí, con el rostro pálido y los ojos llenos de dudas. Entró con paso tímido, la camisa de cuadros desabrochada y los pantalones vaqueros arrugados, como si el cansancio hubiera dejado huellas visibles en su cuerpo, pero también en su alma. Se sentó en el borde de la cama, y sin levantar la mirada, susurró. «Mamá, no puedo dejar de pensar en lo que pasó. No sé qué hacer, ni cómo sentirme. Me asusta, pero también, no sé, algo dentro de mí me dice que no es solo un error». Lo miré fijamente,
tratando de encontrar en sus ojos una respuesta que calmara mi propio caos interior. Su voz temblaba, y yo sentí como mi pecho se apretaba, como si un nudo invisible estrujara mi corazón. Álvaro, le dije con voz suave, siento lo mismo. Estamos en un territorio desconocido, peligroso, pero no podemos negar lo que sentimos. Nos quedamos en silencio, las manos entrelazadas, el calor de su piel atravesando la mía. En ese instante, no éramos madre e hijo, ni siquiera amigos, éramos dos personas perdidas en una tormenta que no sabían cómo enfrentar. De repente, escuché un ruido detrás de la puerta. Mi corazón se aceleró, temí que alguien estuviera escuchando, que todo se descubriera, que el mundo se desmoronara en un segundo. Pero no era nadie. Solo el eco de mis propios temores resonando en la casa. Nos miramos, conscientes de que habíamos cruzado una línea invisible que separa el amor, el deseo y la culpa. Álvaro apoyó la cabeza en mi hombro, y por un momento, todo el miedo se disipó, reemplazado por una extraña sensación de paz y pertenencia. Sin embargo, sabía que ese momento no duraría para siempre. Había secretos que no podían mantenerse ocultos, y sentimientos que exigían una respuesta, una decisión. La noche avanzaba, y con ella, la certeza de que nuestra vida jamás volvería a ser la misma. Las sombras en la habitación parecían susurrar promesas y amenazas, recordándonos que estábamos jugando con fuego. Así, en la quietud de la madrugada, nos aferramos el uno al otro, conscientes de que el mañana traería consigo tormentas aún más intensas. Pero, por ahora, solo existíamos nosotros dos, atrapados en un instante eterno donde los límites se desdibujaban y los sentimientos ardían sin control. Nunca imaginé que una noche tan fría en Valdemoro pudiera encender una llama tan intensa, ni que esa llama amenazara con consumirlo todo a su paso. La siguiente mañana amaneció con un frío más intenso, como si el invierno de Valdemoro quisiera reflejar la tormenta interna que sentía en mi pecho. Soy Carmen, y esa jornada fue el principio de una batalla silenciosa que libraba contra mis propios sentimientos y el peso de lo prohibido. Intenté mantener la rutina, pero cada gesto se había vuelto difícil, cada mirada una carga. Álvaro, por su parte, parecía más distante, como si intentara esconder algo, pero su presencia era constante, como una sombra que no podía evitar. Durante el almuerzo, el silencio se apoderó de la mesa. El olor a paella que había preparado no lograba disipar la tensión que nos envolvía. Él apenas tocó la comida, y yo fingía concentrarme en mi plato, aunque mis pensamientos se desbordaban. Después, me encerré en el salón con un libro, aunque no lograba concentrarme. La imagen de sus ojos, intensos y oscuros, seguía grabada en mi mente. ¿Cómo podía ser que mi propio hijo despertara en mis sensaciones tan contradictorias? ¿Era culpa, deseo, o una mezcla de ambos? Al atardecer, decidí salir a caminar por las calles estrechas del casco antiguo, buscando aire fresco y respuestas que no encontraba dentro de mí. La brisa fría me azotaba el rostro mientras observaba las luces encendidas en las casas, cada ventana una historia diferente, cada puerta un secreto guardado. Cuando regresé, Álvaro estaba en la terraza, contemplando el horizonte con los brazos cruzados. Llevaba una camiseta gris y unos pantalones oscuros, y su postura reflejaba una mezcla de cansancio y tensión. No supe qué decir, ni él tampoco habló. Simplemente nos miramos, compartiendo un silencio que decía más que 1000 palabras. Por la noche, volvió a llamar a la puerta de mi habitación. Entró con una mezcla de determinación y miedo. Esta vez, sus ojos no buscaban respuestas, sino confesiones. Se sentó a mi lado y, con voz temblorosa, me dijo: «Mamá, sé que esto está mal, pero no puedo evitar sentir lo que siento. No quiero que esto nos destruya, pero tampoco puedo seguir fingiendo que nada ha pasado». Lo abracé con fuerza, sintiendo como sus manos temblaban contra mi espalda. En ese gesto, entendí que no estábamos solos en esta lucha, que ambos estábamos perdidos en un laberinto sin salida aparente. «Álvaro», le susurré, «no sé qué va a pasar, pero sé que tenemos que enfrentarlo juntos». Las horas pasaron lentamente, y en la penumbra de la habitación, nuestros corazones latían al unísono, compartiendo un secreto que nadie más debía conocer. La línea entre el amor y el deseo se había difuminado, y aunque el miedo persistía, también lo hacía una extraña esperanza. Esa noche, mientras cerraba los ojos,
Supe que el camino por delante sería difícil y oscuro, pero también que no podía renunciar a lo que sentía, ni a lo que él sentía. La historia de Carmen y Álvaro apenas comenzaba, y el destino tenía planes que ninguno de los dos podía imaginar. Sentada en la penumbra de mi habitación, con la suave luz de la lámpara iluminando apenas el contorno de Álvaro sentado a mi lado, no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. Soy Carmen, y todavía me cuesta aceptar que aquella noche rompió todas las barreras invisibles que creía inquebrantables entre mi hijo y yo. El peso de lo ocurrido me aplastaba, y la confusión revoloteaba en mi mente como una tormenta sin fin. Recordaba cómo la mano de Álvaro, cálida y temblorosa, se entrelazaba con la mía, y como sus ojos reflejaban un miedo profundo, una mezcla de culpa, deseo y desesperación que me hizo sentir que no estaba sola en este abismo emocional. ¿Cómo podía ser que dos personas tan unidas desde siempre se vieran envueltas en algo tan prohibido y doloroso? Pensé en todas las posibles maneras de haber evitado esa situación, de haber puesto límites claros antes de que todo se desbordara. ¿Acaso no fui lo suficientemente firme? ¿O fue el destino el que nos llevó irremediablemente hacia ese borde? Me atormentaba la idea de que, con solo un gesto diferente, esa línea no se habría cruzado. Pero al mismo tiempo, sentía que algo más profundo había nacido entre nosotros, algo que no podía ni quería negar. Una conexión que iba más allá de la sangre y del deber. Me preguntaba si habría una forma de reconciliar esos sentimientos contradictorios, de buscar un camino que no nos destruyera. Mientras mi corazón latía con fuerza, recordaba la mirada de Álvaro cuando vio al vecino Paco en la puerta. Aquellos celos masculinos, esa rabia contenida que nunca había imaginado en él, me hicieron entender que él también estaba luchando con emociones inéditas y poderosas. No era solo un hijo cansado y desamparado, era un hombre con deseos y miedos propios. A lo lejos, escuché el ruido de la calle, el murmullo lejano de la vida que seguía afuera, ajena a nuestro drama silencioso. Me sentí atrapada en un universo paralelo donde el tiempo parecía haberse detenido, y donde cada segundo estaba cargado de una tensión insoportable. Sentí que debía hablar, decir algo que aclarara esta maraña de sentimientos, pero las palabras se negaban a salir. En cambio, me quedé allí, abrazando a Álvaro en silencio, compartiendo el peso de una realidad que parecía imposible de enfrentar. Pensé en lo que podría haber sido, en lo que podría ser, y en el futuro incierto que nos esperaba. ¿Cómo seguir adelante cuando el pasado y el presente se entrelazan de forma tan peligrosa? ¿Seríamos capaces de encontrar una salida, o nos hundiríamos en esta tormenta que habíamos desatado? Mientras la noche avanzaba, supe que no podía seguir huyendo de esta verdad, por dolorosa y confusa que fuera. La historia que habíamos comenzado a escribir juntos estaba lejos de terminar, y el camino hacia la redención o la destrucción apenas acababa de empezar. En ese momento, entre susurros y miradas cargadas de miedo y deseo, comprendí que el mayor reto no era lo que había pasado, sino lo que vendría después. Y aunque no sabía cómo, estaba decidida a enfrentarlo. Por nosotros, por ese vínculo inquebrantable que ni siquiera la oscuridad podía romper. Nunca imaginé que la noche de Valdemoro guardaba un secreto aún más profundo, una verdad oculta que estaba a punto de estallar con una fuerza devastadora. Soy Carmen, y justo cuando pensaba que lo peor ya había pasado, la historia dio un giro inesperado que me dejó sin aliento. Esa misma madrugada, mientras intentaba dormir con el corazón aún acelerado por lo ocurrido, escuché un ruido extraño proveniente del pasillo. Me levanté, temblando, y al abrir la puerta vi a Álvaro, pero no estaba solo. Detrás de él, con una expresión seria y fría, estaba Marta, una amiga de la universidad que él rara vez mencionaba. Marta llevaba un vestido negro ajustado, que resaltaba su figura con elegancia, y unos tacones que hacían que sus pasos resonaran con determinación. Su cabello oscuro caía en ondas suaves sobre sus hombros, y sus ojos, fijos en mí, reflejaban una mezcla de desafío y algo que no supe descifrar en ese instante. Carmen, dijo con voz firme, necesitamos hablar. Esto no puede seguir así. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Quién era ella para irrumpir en nuestra casa y en nuestra historia? ¿Qué papel jugaba en esta maraña de sentimientos y secretos? Álvaro se quedó en silencio, con la mirada baja, como si esperara una reprimenda o una explicación que no sabía cómo dar. La tensión entre los tres era palpable, un aire cargado de incertidumbre y emociones contenidas.
Marta se acercó un paso más, y entonces escuché sus palabras, que parecieron un puñal clavado en mi pecho. Álvaro no está solo en esto. Hay cosas que debes saber, cosas que él ha ocultado, incluso de ti, Carmen. Mis manos temblaban, y sentí como una mezcla de ira y miedo se apoderaba de mí. ¿Qué secretos guardaba Álvaro? ¿Qué verdad estaba a punto de salir a la luz y cambiarlo todo? La presencia de Marta rompió la frágil burbuja en la que creía estar, y me di cuenta de que la historia que pensaba conocer apenas era la superficie de un iceberg mucho más profundo y peligroso. Mientras Marta hablaba, Álvaro levantó la vista, y sus ojos reflejaban una tristeza infinita, como si llevara el peso de un mundo que yo no podía imaginar. Aquella noche, en nuestra pequeña casa de Valdemoro, el pasado comenzó a desenterrar secretos que amenazaban con destruirnos, y yo comprendí que el verdadero desafío no era controlar lo que sentíamos, sino enfrentar la realidad que se escondía tras esas emociones. No sabía qué esperar, ni qué camino tomar, pero una cosa estaba clara, nada volvería a ser igual, y la tormenta estaba apenas comenzando. La intriga, el miedo y la verdad se mezclaban en un cóctel explosivo que nos arrastraba a un abismo desconocido. Y mientras Marta hablaba, una pregunta se clavó en mi mente como una daga. ¿Qué más me había ocultado Álvaro durante todos estos años? La presencia de Marta en nuestra casa aquella fría madrugada de Valdemoro fue como un terremoto que sacudió los cimientos de todo lo que creía conocer. Soy Carmen, y mientras ella hablaba con voz firme y sin titubeos, sentí como mi mundo se desmoronaba lentamente ante mis ojos. Marta se sentó en el borde de la cama, cruzó las piernas con elegancia y con una mirada que parecía atravesarme dijo: Álvaro y yo tenemos algo que contar. No es fácil, y sé que esto cambiará todo, pero mereces saber la verdad. Su vestido negro contrastaba con la luz tenue de la habitación, y sus labios estaban apretados, como si contuviera palabras que dolían tanto como las que ya había dicho. Álvaro, sentado a mi lado, parecía pequeño, vulnerable, como un niño enfrentando su destino. Hace meses que Álvaro y yo mantenemos una relación, continuó Marta. Una relación que él ocultó por miedo, pero que ahora no puede negar. No quería herirte, Carmen, pero ya no podemos seguir viviendo en la mentira. Sentí que el aire me faltaba, que mis manos se aferraban al colchón para no caer. ¿Cómo podía ser? Después de todo lo que había pasado entre Álvaro y yo, ahora esto. Una relación que él había escondido, secretos que se acumulaban como una tormenta a punto de estallar. Miré a Álvaro, buscando una explicación en sus ojos, pero solo encontré tristeza y arrepentimiento. Él bajó la cabeza, incapaz de enfrentar mi mirada. Lo siento, mamá, dijo con voz quebrada. No quería que esto sucediera así. No quería lastimarte. El silencio se apoderó de la habitación, pesado y denso, mientras las palabras de Marta resonaban en mi mente. ¿Qué significaba todo esto para nosotros? ¿Era posible que el amor, el deseo y la culpa se entrelazaran en un nudo imposible de deshacer? Marta se levantó, caminó hacia la puerta y antes de salir, me miró fijamente. Esto no es el final, Carmen. Solo el comienzo de una historia mucho más complicada. Cuando la puerta se cerró tras ella, la habitación quedó envuelta en una oscuridad que parecía tragarnos. Álvaro y yo nos quedamos sentados, sin poder pronunciar palabra, atrapados en un mar de emociones contradictorias. Sentí que el suelo bajo mis pies desaparecía y que la realidad se convertía en un laberinto del que no sabía cómo salir. ¿Cómo podía conciliar el amor que sentía por mi hijo con la traición de sus secretos? ¿Qué camino nos esperaba ahora? Mientras la noche avanzaba, comprendí que la tormenta que nos envolvía no era solo por lo prohibido entre nosotros, sino también por las verdades ocultas que amenazaban con destruirnos desde dentro. Y en medio de esa oscuridad, una pregunta persistente me perseguía: ¿qué otras sombras guardaba Álvaro en su corazón? El misterio apenas comenzaba, y yo estaba dispuesta a descubrirlo, aunque el precio fuera demasiado alto. La noche en Valdemoro se convirtió en un torbellino imparable, una vorágine de emociones que me arrastraba hacia un abismo insondable. Soy Carmen, y mientras me sentaba en la oscuridad de mi habitación, sentía como el peso de la verdad y la traición me aplastaba con una fuerza indescriptible. Las palabras de Marta resonaban en mi mente como un eco persistente, un recordatorio cruel de que nada en nuestra vida sería igual. Álvaro, mi hijo, había llevado una doble vida,
ocultando secretos que ahora amenazaban con destruir el frágil vínculo que nos unía. Sentí una mezcla explosiva de rabia, dolor y una extraña fascinación que me impedía apartar la mirada de aquella realidad tan dolorosa. ¿Cómo podía alguien a quien amaba tanto esconderme algo tan profundo? Y, sin embargo, dentro de mí, una parte oscura y prohibida seguía anhelando esa conexión rota, esa pasión que habíamos vivido en silencio. El silencio en la habitación era casi insoportable. Álvaro permanecía sentado a mi lado, con la mirada perdida, como si buscara respuestas en un lugar invisible. Su rostro reflejaba una mezcla de arrepentimiento y confusión que me desgarraba por dentro. De repente, sentí que el aire a nuestro alrededor se volvía denso, cargado de una energía casi palpable. Su mano se deslizó lentamente hacia la mía, y aunque mi cuerpo temblaba, no la aparté. Era como si ese gesto fuera una declaración silenciosa de que, a pesar de todo, seguíamos unidos por algo más allá de la razón. En ese momento, comprendí que estábamos atrapados en una red de emociones contradictorias, donde el amor, el deseo, la culpa y la traición se entrelazaban en un torbellino imposible de deshacer. La línea entre el bien y el mal se había difuminado, y solo quedaba aceptar la complejidad de lo que éramos. Pensé en el futuro incierto que nos esperaba, en las decisiones difíciles que tendríamos que tomar. ¿Seríamos capaces de enfrentar la realidad sin destruirnos? ¿O acabaríamos perdidos en un laberinto de sombras y secretos? Mientras la noche avanzaba, sentí que el tiempo se detenía, y que ese instante se convertía en un punto de inflexión, un momento en el que todo podía cambiar para siempre. La intensidad de lo vivido parecía alcanzar su punto máximo, y aunque la tormenta rugía dentro de mí, también había una extraña calma, una aceptación dolorosa pero necesaria. Y, en medio de ese caos, una pregunta latente persistía: ¿qué camino elegiríamos para seguir adelante? La respuesta, aún oculta, aguardaba en las sombras, lista para revelar su verdad en el momento menos esperado. Aquella madrugada en Valdemoro parecía suspendida en un tiempo detenido, como si el mundo entero hubiese quedado a la espera de una decisión imposible. Soy Carmen, y mientras sentía la mano de Álvaro entrelazada con la mía, comprendí que estábamos al borde de un precipicio del que ninguno podía prever si habría retorno. El peso de la verdad, de los secretos y de los deseos prohibidos se mezclaba con la culpa que nos atenazaba el corazón. La casa, silenciosa y fría, parecía observarnos, cómplice y testigo de lo que estábamos viviendo, una realidad tan intensa como aterradora. La frontera entre madre e hijo se había desdibujado hasta convertirse en un abismo que nos consumía lentamente. Álvaro levantó la vista, y en sus ojos encontré reflejada mi propia confusión y miedo. Nos enfrentábamos a un futuro incierto, donde cada paso podía ser una caída libre hacia lo desconocido. Sabía que, aunque quisiéramos detenernos, el tiempo no nos permitiría regresar. En ese instante, la puerta de la habitación se abrió de golpe. Una sombra apareció en el umbral, no era Marta ni el vecino Paco, sino alguien inesperado, Elena, la hermana mayor de Álvaro, a quien hacía años no veíamos. Su presencia rompió la tensión, y con una mirada cargada de reproche y preocupación, pronunció palabras que hicieron temblar nuestra realidad. No podéis seguir así. Esta locura tiene que acabar antes de que nos destruya a todos. Su voz era firme, pero en ella había un miedo profundo, el miedo de quien sabe demasiado y no puede mirar hacia otro lado. La habitación se llenó de un silencio tenso, y sentí que un nuevo capítulo se abría ante nosotros, uno aún más oscuro y complicado. Sabía que la historia de Álvaro y mía no había hecho más que empezar, y que el precio de nuestros sentimientos prohibidos sería alto. Pero también supe que ese instante marcaría el destino de nuestras vidas para siempre, y que la elección que hiciéramos definiría si nos hundíamos en la oscuridad o encontrábamos una luz, por pequeña que fuera. Mientras Elena daba un paso hacia nosotros, la puerta se cerraba lentamente tras de sí, dejando en el aire una pregunta que no podía ser ignorada. ¿Hasta dónde estábamos dispuestos a llegar, y qué estaríamos dispuestos a sacrificar por ese amor imposible? La historia aún no tenía final, y en el silencio de aquella noche helada, solo una certeza persistía: nada volvería a ser igual, y el misterio que nos envolvía solo estaba comenzando a revelarse.